Escribo estas palabras en acero, porque no se puede confiar en nada que no esté grabado en metal. Luego de que tu amigo obsesionado con el Cosmere al fin te convenciera de leerte Nacidos de la Bruma, jurándote que era un maldito libro autoconclusivo, te encontraste con uno de los plot twists más inesperados de la fantasía moderna, que te agarra con los pantalones abajo, y el que diga que lo veía venir, miente como político en campaña. Es entonces cuando te das cuenta que tienes que leerte el siguiente libro, porque no te puedes quedar con las ganas de saber qué pasa a continuación. Ese chisme lo necesitas completo, y sabes que has caído en su trampa, que ahora eres parte de los seguidores de Sanderson. Pero antes de que los pensamientos intrusivos ganen y te pongas a tragar metal o te den ganas de saltar de un techo con la ayuda de una moneda, mejor agarra tu libro del Pozo de la Ascensión y acompáñame a desentrañar esta obra. Hola a todos, soy Mohamed Dávila y en este canal hablamos de escritura en todos sus aspectos. Y hoy hablaremos de la segunda novela de Nacidos de la Bruma y las técnicas que se usaron en ella, donde Sanderson mete plot twists el doble de grandes, con más tramas políticas, más muertes, más batallas mágicas saltando de tejados, más romance adolescente y más capítulos de Bing. No, espera, eso último no son tan buenas noticias. Como siempre, intentaré no hacer spoiler que arruinen la historia para aquellos que no la han leído aún. Así que vamos allá. Bueno, a mí este libro me gustó muchísimo, pero te advierto que si eres de los que odian la trilogía de precuelas de Star Wars porque tienen mucha trama política, es muy probable que este libro no te guste tanto, porque si el primer libro de la saga, El Imperio Final, trataba sobre un grupo de criminales dando un golpe y matar a Dios, este va sobre cómo se derrumba la sociedad entre el gobierno de los idealistas y los corruptos que solo buscan el mayor beneficio propio, de cómo una sociedad que ha pasado por la segregación durante milenios, de repente se ve obligada a que los esclavos liberados y gobernantes que ya no tienen la protección de su rey tengan que compartir asiento en un senado y que su voz y voto tengan el mismo peso. Cómo rencores históricos impiden llegar a acuerdos que favorezcan a todos. Este libro nos habla de cómo una sociedad se consume a sí misma cuando hay un vacío de poder y cómo los ideales y buenos deseos para todos se van al caño cuando le otorgas democracia a un montón de estúpidos, cobardes y avariciosos, porque al igual que en Latinoamérica siempre van a elegir al que prometa las soluciones más fáciles, aunque sean irreales, y van a confundir que alguien sea violento con que tenga carácter. Cuando reseñé El Imperio Final, muchos mencionaron que Nacidos de la Bruma no es muy diferente a las distopías adolescentes, y tal vez tengan razón de que son muy similares en cuanto a elementos generales de la trama y la historia: protagonista adolescente y huérfana, trama romántica con un chico de la nobleza, derrocamiento de un tirano, lucha social y de clases, pero creo que la diferencia radica en el enfoque de esos elementos. Mientras muchas de estas obras son una fantasía de poder adolescente donde puedes salvar el mundo con el poder de tu rebeldía, derrocando un gobierno opresor donde matar a un tirano es el final feliz de la historia, El Pozo de la Ascensión te plantea que es como remover la base de un castillo de naipes. Los buitres vendrán en masa a comer del cadáver y cuando Dios no está, todos creen que son dignos de su corona. No es que todos los males desaparezcan porque el malo de turno ya no está, es que los otros males no tenían el poder para actuar hasta ahora. Sí, este libro no es un tratado profundo de política, ni mucho menos, pero se toma ese aspecto mucho más en serio que solo un bando de buenos contra un bando de malos, o discurso barato que hace cambiar la opinión de los corruptos y unifica al pueblo. Y esa es otra cosa que diferencia mucho esta historia de las típicas distopías adolescentes, y es que el idealismo no funciona en la política real. Ganar un debate no consiste en tener la razón, sino en hacer tratos bajo la mesa, convencer a detractores, comprar alianzas. Las buenas intenciones poco importan cuando hay estrategias de desinformación, cuando se usan falacias para desacreditar propuestas razonables, o cuando el pueblo está tan acostumbrado a un tirano que cuando el líder muestra empatía, la gente piensa que es alguien débil. Un hombre solo puede liderar cuando los demás lo aceptan como su líder y su autoridad
autoridad depende de la que le confieran sus súbditos. Todas las ideas brillantes del mundo no podrán salvar tu reino si nadie las escucha. Algo que me parece genial de la técnica de construcción de la trama de Sanderson es que sabe que vas a intentar adelantarte y es la mejor forma de sorprender al lector. Te plantea un misterio, luego te plantea un misterio más grande y aparentemente importante y luego te lanza varios misterios encadenados. Yo estaba ahí sintiéndome un genio mientras leía porque estaba prediciendo cada plot twist en los primeros 2 actos de la novela. Soy más listo que tú, Sanderson. Ya me lo veía venir. Por supuesto que este personaje es hijo de este otro. Por supuesto que este es el traidor. Ya sabía que era una trampa. Voy 2 pasos por delante de ti y ¡sácatela! En todo el hocico. Te revienta la cara con un plot twist brutal. El mismo que te dejó al principio y que estabas ignorando. A falta de un nombre oficial, a esta técnica la llamo el plot cebo. Te coloca misterios fáciles de resolver a propósito para que te distraigas del movimiento real, tal como un mago te hace mirar a una mano mientras hace el truco con la otra en el momento en que has perdido la atención. Lo mejor es que ese misterio siempre estuvo ahí, solo que la trama y los personajes lo presentan como algo poco relevante, como algo de fondo en medio de lo que aparentemente es más importante, y por eso funciona tan bien, porque está oculto a la vista de todos, no es que salga de la nada, y por eso cuando te enteras sientes que todo encaja, que esas pequeñas cosas que parecían adorno te dejan patas arriba en una sola frase que explota en tu cara. Es muy interesante leer el curso de escritura creativa de Brandon Sanderson, incluso si solo te gusta leer sus novelas, porque comprendes mejor muchas de las decisiones creativas que tomó en los diferentes libros. Pero recomiendo leerte la trilogía de la primera era de Nacidos de la Bruma y los 3 primeros del Archivo de las Tormentas porque te puedes comer unos spoilers bien sabrosos. Una de esas decisiones interesantes que tomó el autor es que metió 3 sistemas de magia distintos en este mundo, y para que no sobrecargaran al lector, cada novela está protagonizada por un sistema de magia diferente, aunque en las 3 novelas aparecen los 3, solo que uno se explora más que los demás. En esta novela se sigue expandiendo la alomancia, el quemar metales para usarlos como baterías de poderes magnéticos, físicos y mentales, algo que ya explicamos a detalle en el video anterior de la saga. Se introducen un par de metales nuevos con nuevas habilidades, pero en esta novela el protagonista es la feruquimia, el segundo sistema de magia y que para mí es el más interesante de todos porque es una genialidad por su sencillez. No tiene muchas reglas o restricciones, pero con tan poco hace maravillas. La feruquimia también se hereda con la línea de sangre, aunque no todos los hijos nazcan obligatoriamente con el poder. Los feruquimistas se destacan por usar muchas prendas de metal en su cuerpo, anillos, pendientes y especialmente brazaletes. Y esto es porque su poder es guardar atributos en los metales. Es decir, un feruquimista decide tener la mitad de su fuerza por una semana y lo guarda en sus anillos para luego poder usar esa fuerza guardada, ya sea ser el doble de fuerte por una semana o 7 veces más fuerte por unos minutos. Es un poder extremadamente sencillo, pero increíblemente versátil, y eso es lo que me parece una maravilla, sin explicaciones larguísimas de para qué sirve cada cosa, sin costes y cuentas que distraigan de la trama, y aún así equilibrado de forma magistral. Desarrollé la alomancia y la feruquimia por separado, como sistemas mágicos para 2 libros distintos. La feruquimia se me ocurrió al recordar mi insomnio cuando iba al instituto. Estaba cansado todo el día y luego intentaba dormir y me quedaba mirando el techo, así que pensé, ojalá pudiera acumular la somnolencia en algún tipo de amuleto y luego recuperarla cuando quiero irme a la cama. Además, cuando no quisiera dormir podría descargar somnolencia en el amuleto y mantenerme despierto. Sería maravilloso. Esa idea se convirtió en el sistema de magia al que llamé feruquimia en los libros de Nacidos de la Bruma. Pero cuando iba a añadirlo pensé que resultaría muy extraño tener esa otra magia en un mundo donde la gente se impulsaba en trozos de metal, que también se comían. ¿Cómo podría hacerlo consistente? La solución fue utilizar el metal como centro temático de las 2 magias. Lo más interesante de los feruquimistas es que pueden guardar todo tipo de atributos, no solo fuerza física. Pueden guardar cosas como velocidad, inteligencia, salud, horas de sueño, cansancio o juventud
juventud. Un feruquimista puede verse como un viejo decrépito, lento, que no puede con su propio peso, con huesos de cristal, bastante estúpido y medio ciego por un año entero, y con todo eso guardado se puede transformar básicamente en Hulk por 10 minutos cuando ves al flacucho que no puede ni quitarle un dulce a un niño con un montón de anillos diciendo: es hora de usar toda la fuerza que he guardado por 10 años. ¿Sabes que a alguien le van a meter el puño por lugares que jamás pensó que le dilatarían tanto? Y aunque es un poder que puede llegar a ser tremendamente destructivo en batalla, tiene limitaciones enormes y su principal uso ni siquiera es físico, sino que los feruquimistas son casi monjes pacifistas que tratan de guardar el conocimiento del mundo de la tiranía del Lord Legislador, debido a que este los cazaba como Ice a la gente marrón. Así que aparte de no dejar que nadie sepa de sus poderes a costo de que los desaparezcan como a periodista en Latinoamérica, se encargan principalmente de guardar el conocimiento histórico del mundo que el Lord Legislador buscaba borrar a esperas de que el mundo por fin pueda necesitarlo. Cada uno está encargado de guardar un tema particular, historia política o geografía. Por ejemplo, Saced, que es mi personaje favorito de esta saga junto a Kelsier, es un tipo calvo y eunuco que conoce todas las religiones del mundo, todas, y siempre está tratando de hacer que las personas se unan a alguna de sus religiones, al punto de que llega a predicarles todos los días una religión diferente a la misma persona. Es una maravilla. Y quisiera explicarle más de lo fantástico que es Saced como personaje, sus relaciones sentimentales, su conflicto con sus propias creencias y su rol como consejero del grupo, pero tendría que entrar en muchos spoilers. Solo quiero que sepan que entre todos los personajes de esta saga, Saced es Dios y sus frases son oro puro, siendo un equilibrio entre ideales y acción. A primera vista, la llave y la cerradura pueden parecer muy diferentes, dijo Saced. Diferentes en forma, diferentes en función, diferentes en diseño. Quien las observa sin conocer su verdadera naturaleza podría pensar que son opuestas, pues una sirve para abrir y la otra para cerrar. Sin embargo, al examinarlas con más detenimiento, podría ver que sin una, la otra se vuelve inútil. El sabio entonces comprende que tanto la cerradura como la llave fueron creadas con el mismo propósito. Otro personaje que brilla muchísimo en esta novela es Ellen Venture, un joven noble con muchos ideales y el interés amoroso de la protagonista, un chico con ideas de revolución y cambio social por leer tantos libros filosóficos, pero cuando se enfrenta a la realidad de la política, se da cuenta de que ha sido un idiota soñador que no sabe nada de gobernar realmente, que sus ideas suenan muy bien en el papel, pero en la práctica las personas no actúan como él desearía, y mucho menos en épocas de crisis, teniendo que lidiar con conflictos que lo sobrepasan por mucho, mientras trata de mantenerse fiel a sus ideales sin perder en el juego de poder, que cada vez lo va consumiendo un poco más. Debo decir que en la primera novela, Ellen me parece poco más que un chico trofeo de la protagonista, pero su valor real como personaje y pieza importante de la trama se deja ver en este libro. A este chico despreciado por su padre, siendo un noble que no encajaba con las costumbres de la realeza y que soñaba con cambiar el mundo junto a sus amigos, ahora se encuentra en medio de un conflicto de poder que redefinirá el mundo, en una trama que lo sobrepasa por mucho, y tratando de no ser un hipócrita que da la espalda a sus ideas, apenas aparecen las complicaciones. Me gusta mucho cómo manejan eso de que a pesar de que Ellen es muy inteligente, eso no lo hace apto para gobernar, y cómo debe ir aprendiendo a cambiar su forma de hablar, de vestir, incluso su postura o su lugar en las asambleas para convertirse cada vez más en un gobernante adecuado. Un hombre no se define por sus defectos, sino por cómo los supera. También se exploran más a los demás miembros de la banda de Kelsier, lo cual agradezco muchísimo porque me encantan estos personajes, y en la primera novela me quedaron ganas de saber más de ellos. En este libro vemos brillar a Dockson, Clubs y Brisa especialmente, que llegan a tener momentos epiquísimos e inolvidables. En cuanto al mundo, aunque esta trama también pasa en su totalidad en la capital del Imperio Final, se nos expanden las razas de este mundo. Conocemos a los Kolos, un ejército de gigantes berserkers que tienen una inteligencia muy limitada, pero son tremendamente violentos y fuertes. Con sus espadas de 2 metros, estos bichos son una marea de destrucción por donde pasan, aunque
en principio parecen solo troles de piel azul. También tenemos a los Kandra, que son de lo más interesante, una raza completa de criaturas que te recuerdan a los Among Us o a la cosa de Carpenter. Son criaturas de carne que pueden tomar la forma de cualquier ser que consuman, usando sus huesos como soporte propio, ya que no pueden generar sus propios esqueletos. Los Kandra ya se habían mostrado en el libro anterior, aunque en este es donde toman más relevancia y se nos explica un poco más de su cultura. Son expertos en infiltración, tienen un juramento de no atacar humanos y de siempre obedecer a sus amos. Pueden estudiar a una presa por meses o años, al punto de replicar hasta sus más mínimos gestos y conocer cosas que solo él sabría, y cuando están listos lo reemplazan sin que nadie lo note. Son espectaculares y genera una tensión enorme en la trama saber que es posible que un bicho de estos esté por ahí, creando paranoia y fracturando la confianza de un grupo sin hacer prácticamente nada. Bueno, les he puesto la miel en los labios, pero si quiero explicar algunas decisiones narrativas a fondo, necesito hacer spoilers del libro anterior, porque el imperio final condiciona toda la trama de este al ser las consecuencias directas de lo que ocurre. Así que, ya estando advertidos, continuemos. Ok, para resumir, el imperio final es básicamente el plan de robarle al Lord Legislador sale terriblemente mal, en muchos sentidos. El prota carismático que reunió al grupo que se enfrenta al villano y que los inspiraba es asesinado en una de las escenas más trágicas de la historia. La huérfana, quien trataba como parte de su familia, toma su lugar. Termina enfrentándose al villano y derrotándolo al liberar un nuevo poder en un solo golpe concentrado. Pero justo antes de morir con su último aliento, tenemos otra revelación importante, que el héroe de las eras nunca derrotó a la devastación. Lo único que hacía era mantenerla a raya. No sabéis lo que hago por la humanidad. Era vuestro dios, aunque no pudierais comprenderlo. Al matarme, os habéis condenado. Es literalmente el primer arco de Tengen Toppa Gurren Lagann. Lo mejor de todo es que ambas obras salieron al público con apenas meses de diferencia, siendo la novela de Sanderson publicada un poco antes en 2006 y la primera emisión de TTGL fue a inicios del 2007. Es una de esas coincidencias brutales en el arte, donde hay dos obras simultáneas con elementos muy similares sin que exista plagio o inspiración de una en la otra. En todo caso, Nacidos de la Bruma fue el hermano mayor por unos meses nada más, pero no deja de parecer curioso que sus tramas sean tan similares. Lo peor es que todo indica que Lord Legislador tenía razón. Las brumas empiezan a aparecer de día desde que murió, a secuestrar pueblos enteros matando a todo el que salga de sus casas. Las cenizas parecen caer con más frecuencia y con el vacío que dejó Lord Legislador, varios gobernadores llegan con sus ejércitos a sitiar la ciudad, que a duras penas tratan de reponerse del desastre formado para derrotar al tirano. El tesoro que intentaron robar desde el primer libro jamás fue encontrado y ahora deben enfrentar 3 ejércitos, sin tiempo para consolidar un nuevo gobierno, aún maltrechos por la batalla anterior y sin recursos. Deben sacar adelante un imperio que se desmorona por todas partes. A pesar de todo esto, la trama es algo lenta, a menos en comparación con el primer libro. Como dije, se centra en los aspectos políticos más que en la batalla de ejércitos y en el thriller de encontrar al infiltrado. Y eso es porque, bueno, no tienen cómo combatir ejércitos mucho más grandes que ellos, así que su mejor opción, o mejor dicho, la única, es utilizar tretas, engaños y generar zonas muertas, ganar todo el tiempo posible sin que los ataquen mientras encuentran otra solución desesperada. Todo para cocinar mejor una historia que luego explota al final. Ya depende de cada quien si la trama pausada sostiene la historia para que el final valga la pena, ya que he escuchado que este libro es el que menos le gusta a la gente de la trilogía de la primera era, o el que más, así que es curioso cómo o te gusta mucho o no te gusta tanto. Si bien este no fue mi preferido de la trilogía, siento que es una novela muy sólida, expande los elementos y personajes planteados con mayor debilidad en la primera novela, porque a diferencia de muchos escritores, Sanderson está atento de las opiniones de los fans y ha declarado que las tiene en cuenta para mejorar. Es un tipazo y aunque eso no hace que sus libros sean perfectos o que cumpla todo lo que sus fans desean, lo cierto es que sí se nota mejoría en el manejo de muchos elementos. La trama del Candria dentro de la banda de Kelsier, el mejor trato de él en su evolución continua
Teen Will de maestra, la banda de Kelsier intentando pasar de ser ladrones de callejón a convertirse en gobernantes legítimos de un país, Saced y su relación amorosa, que es lo mejor en cuanto a interacciones entre personajes. Amé esta pareja, por Dios santo. Por el contrario, aunque me gusta el choque de pensamientos entre Bean y Ellen tras pasar ese periodo de enamoramiento inicial del primer libro, con esos pensamientos adolescentes de daré mi vida por ti a pesar de que me engañaste sobre quién eres. Pasamos al contraste entre la tipa poderosa de barrio bajo que quiere resolver todos los problemas apuñalando gente y las ideas del chico noble que busca el diálogo y la diplomacia, aunque esté perdiendo el control de su propio reino. Lo cierto es que en este libro sigue sin convencerme la relación de estos dos. Se siente inorgánica para mí y tal vez es que soy el Grinch de las historias románticas adolescentes, pero simplemente no puedo con ella. Especialmente cuando se convierte en un triángulo amoroso forzadísimo con tintes de dark romance. Cuando Bean se plantea la idea de meterse con el loquito asesino de su enemigo, que además es medio hermano de su novio. ¿Qué te pasa, mujer? ¿Tan urgida estar porque un nacido de la bruma te dé su aprobación? Al final no sé cómo sentirme con respecto a la resolución del conflicto principal. Digo, tanta diplomacia para que al final todo se resuelva como se resolvió, y no quiero dar spoilers. Pero si algo disfruté mucho fue la batalla final, que es un verdadero carrusel de emociones, derrotas, momentos épicos, ver a Saced liberar todo su poder, las muertes que me dolieron un montón. Yo estaba muy complacido a estas alturas. Me saqué las ganas de conocer el final de la historia y por fin podría pasar a leer otra cosa. Al menos no me dejaron preñado como en el libro anterior y ya... Espera, ¿qué está pasando? ¡Auxilio! ¡Que alguien haga algo! Esto estaba planeado desde el primer libro y no me lo vi venir. ¡Espera! La cueva continuó temblando. Polvo y lasca caían del techo. Y entonces, en un momento de cegadora claridad, Bean oyó una frase resonar claramente en su cabeza. ¡Soy libre! ¡La puta madre, Sanderson!